Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, la emisión número 407. Y les voy a contar que mientras producía yo la sección de música, esta nueva en la que los propios intérpretes de repertorio sefaradí escogen un tema para finalizar nuestro programa, el de esta semana, que va a elegir, como ya escucharán, la cantante brasileña Fortuna, fue inspirador para lo que en definitiva es el tema central de nuestro programa de hoy. Y me estoy refiriendo a Blanca Díaz, o dicho en portugués, Branca Díaz. Es a ella, o quizás habría que decir a ellas, que nos vamos a referir, y digo a ellas no solo porque hubo al menos 3 o 4 con ese mismo nombre, sino porque la sufrida vida de estas mujeres criptojudías es representativa de muchas otras mujeres. El informe que a continuación daremos es fruto de varios artículos de internet, en especial el del sitio Morayá, escrito por el señor Semires Adler Weinsecher y Jacques Rivenboim. Así que ya mismo vamos detrás de los pasos de Branca Díaz. Quien visite el Alto da Sé, en la localidad de Olinda, en el noreste del Brasil, no debe dejar de ir a la casa número 526 de la Rua Bispo Aceredo Coutinho. En este lugar, justo al lado de la iglesia, tal vez haya funcionado una sinagoga quinientista, o sea, del siglo XVI, en el interior de lo que fue la residencia de la pareja Blanca Díaz y Diogo Fernández, líderes de la comunidad criptojudaica de entonces y pioneros en la producción de azúcar en Pernambuco. Hoy en día sirve de refugio a una tienda de artesanía donde se puede ver una pileta que probablemente haya servido de baño ritual que data del siglo XVI. Si esto se confirmara, estaríamos frente a un descubrimiento arqueológico de gran magnitud. Es que a principios del siglo XVI, Olinda se había convertido en un centro de convergencia de cristianos nuevos que dejaron Portugal viajando al Nuevo Mundo. En aquella época, Pernambuco iniciaba su producción azucarera, que era cada vez más prometedora y atractiva. Mientras tanto, del otro lado del Atlántico, la situación de los judíos en la península ibérica solo empeoraba. Después de ser expulsados de España en 1492, fueron convertidos a la fuerza en Portugal a partir del año 1497. La Inquisición se convirtió en una amenaza cada vez mayor y las tierras recién descubiertas podían ser un salvavidas para estas personas. Es a partir de 1537, tras la llegada de Duarte Coelho, primer donatario de la capitanía de Pernambuco y fundador de Olinda, se acelera el proceso de poblamiento y urbanización de la pequeña vila de Olinda, multiplicándose así los conjuntos habitacionales, construyendo casas, iglesias e incluso un hospital.
Los cristianos nuevos se organizan en secreto y mantienen una ferviente vida comunitaria judía, construyendo sinagogas, estudiando la Torá, manteniendo el Shabbat y el Kashrut y respetando las festividades del calendario judío. Por supuesto, toda discreción era poca para evitar posibles delaciones al Santo Oficio. Por ejemplo, era necesario que los vecinos estuvieran convencidos de que los hábitos judaizantes no eran más que unas pocas rarezas practicadas por estas personas. En este ambiente se destacaba la pareja de Diogo Fernández y Branca Díaz, que mantenía 2 sinagogas, una en el fondo de la casa que tenían en Olinda y otro en el ingenio Camargibe, a pocas leguas de distancia. La actividad criptojudaica en Olinda en el período 1535 a 1631 fue de lo más intensa. Diversos personajes se destacaron en la organización de la vida comunitaria, algunos incluso gozando de un enorme prestigio ante las autoridades locales, por supuesto a merced de sus fortunas, construidas a partir del comercio del azúcar, del palo de Brasil y de otras menudencias. No pudiendo rechazar trabajadores debido a la escasez de colonos, los donantes credenciaban a las personas de origen judío con muchos de los derechos que le concedían a los demás. En el ámbito rural, no era extraño encontrar ingenios que fueran propiedad de cristianos nuevos. Y en lo que hace a la villa de Olinda, los oficios que practicaban los judíos eran de lo más diversos: orfebres, boticarios, notarios, sastres, zapateros, sirvientes de quienes trabajaban con la seda, albañiles, banqueros y profesores. Eran tiempos de pioneros. Los primeros escritores de Brasil eran cristianos nuevos, como por ejemplo Ambrosio Fernández Brandão, autor de Diálogos de las Grandezas de Brasil, y Benito Teixeira, con su obra poética La Prosopopeia, publicada en 1601, poco después de la muerte del autor. En el burgo olindés, en rápido crecimiento, los israelitas lograban una vida comunitaria bastante concurrida, bajo el liderazgo religioso de la ya mencionada pareja de Diogo Fernández y Branca Díaz. Uno y otro tuvieron sus vidas con muchas vicisitudes. La de Blanca en particular se constituye en una verdadera epopeya. Esta nueva cristiana, nacida en Foz do Lima, en Portugal, casada muy joven, tenía muchos hijos. Acusada de prácticas judaizantes por parte de la propia hermana y posiblemente también por su madre, cuando aún vivían en suelo lusitano, fue detenida por la Inquisición y enviada a Estaus, en lo que eran las mazmorras de Lisboa. Para ese entonces, su marido Diogo ya se había mudado a Brasil a preparar el terreno para que pudiera venir después. Se entiende cuánto le han costado a Branca los meses de cárcel, sufriendo el peor de los tormentos, privada de la compañía de su marido y de sus pequeños hijos, que a esa altura ya eran 6 o 7. Incluso cuando su prisión fue más relajada, se le impidió dejar el país. Pero no se sabe con certeza cómo Blanca lograría escapar a Brasil llevando consigo a los niños. Hacía 10 años que estaba separada de su marido, hasta que finalmente se encontraron en Pernambuco. Pero a ese reencuentro tampoco le faltaron sobresaltos. Blanca se sorprendió al saber que durante su ausencia, Diogo mantuvo una relación con la criada, Magdalena, que había llegado junto con él desde Portugal, y que fruto de esta unión extraconyugal le había nacido una hija, Briolanja. A pesar de la decepción inicial, Blanca perdona al marido y permite que tanto Magdalena y Briolanja continúen viviendo en su casa. De alegrías y sinsabores, no todo fue tristeza tampoco en aquellos años. Diogo había recibido de un donante una sesmaría, esto es,
una explotación económica de la tierra de manera rápida que tiene como fundamento la organización social y del trabajo, así como el latifundio monocultural y esclavista en sociedad con otro cristiano nuevo, Pedro Álvarez Madeira, experto en la molienda de la caña y producción del azúcar. En esos años que había pasado solo, había prosperado y además del ingenio, poseía una casa de las más confortables en Olinda. Allí pasaba sus fines de semana y desde la llegada de los blancos, también se inicia con los otros miembros de la familia la celebración del Shabbat en la noche del viernes. La vida de Diogo y de Blanca siguió a ritmo tranquilo. La familia crecía, los ritos judíos se llevaban a cabo sin mayores percances, apenas un poco de discreción aquí, alguna disimulación de acogida, incluso concurriendo frecuentemente a las misas de Matriz do Salvador para disimular. Pero este relativo sosiego tampoco duraría por muchos años. En torno de 1554, el ingenio es atacado y destruido por los indios. La ruina de la pareja fue incluso objeto de una carta escrita por Jerome de Alburquerque, hermano de Duarte Coelho, el rey de Portugal, intercediendo para ayudar a Diogo. Blanca Díaz decide entonces abrir una escuela de chicas en Olinda con el fin de ayudar en el presupuesto doméstico. Eran muchas bocas para alimentar. La pareja ya tenía a sus 3 hijos y 8 hijas, entre ellas Brites, que tenía deficiencia mental, y Manuel Alfonso, que no tenía brazos. Ambos merecían, obviamente, especial atención de sus padres. Blanca personalmente enseñó a Manuel Alfonso a escribir con los dedos de los pies, y para Brites le guardó la dignísima función de ser la guardiana de la Torá, cosa que no es común de ser designada a las mujeres. La casa donde vivían y donde Blanca daba las clases estaba en la Rua dos Palais, donde residían algunos de los nombres de mayor prestigio en la sociedad olindense. Precisamente allí mantenían también la sinagoga secreta. Uno de los amigos de la época, Tomás López, era el encargado de desfilar por las calles, llamando a los fieles para las festividades y el Shabbat, con una tela atada a los pies como señal oculta. Digamos de paso que hay que tener cuidado de no confundir esta Blanca Díaz de la que estamos hablando con al menos otras 2 que fueron reconocidas después. Una de ellas había vivido cerca de 200 años más tarde de su homónima de Olinda y fue objeto de las persecuciones de un clérigo local, siendo finalmente quemada por la Inquisición. Es sobre esta Blanca Díaz de Paraíba de la que Díaz Gómez escribió su famosa pieza de teatro El Santo Inquisidor, llevada a los escenarios brasileños en la década de 1970, con Regina Duarte en el papel de la protagonista. Hay una tercera Blanca Díaz, personaje de un romance en la ficción del siglo XIX de Joana María de Freitas Gamboa, que se trata de una señora de familia tradicional de Recife que se describe como protagonista de la Guerra de los Mascates acontecida en 1710. A diferencia de la Blanca de Paraíba y la Blanca de los Mascates, la Blanca Díaz de la que estamos hablando, la de Olinda, murió de causas naturales en 1589, ya con edad avanzada para lo que eran los patrones de la época. Para su fortuna, no llegó a testificar para la llegada del enviado del Santo Oficio a la capitanía de Pernambuco 4 años después. Sin embargo, en los libros de las denuncias, su nombre, así como el de Diogo Fernández, y los de los hijos y nietos de ellos, constaría como de los más frecuentes. Incluso el pobre y doliente Brites no lograría escapar de la ira inquisitorial al ser detenido y enviado a Portugal, donde murió como un mendigo vagando por las calles de Lisboa. El inmueble de la Rua Bispo Aceredo Coutinho, 526, presenta indicios de estar en el lugar donde vivió Blanca Díaz y la familia. Por consiguiente, puede haber sido escenario de la primera sinagoga constituida en las Américas.
Conforme a los testimonios, o más bien las denuncias registradas en los libros del Santo Oficio, Blanca y Diogo vivían en la Rua dos Palais. Hay controversias acerca de la ubicación de esta calle, estando quien afirme que se trata de la misma calle Nova, donde vivían algunos de los más ricos olindenses, como por ejemplo los nuevos cristianos Joao Núñez y Duarte de Sá, mercaderes y financiadores de azúcar. La confusión de los nombres viene de la propia lectura de los libros de la Inquisición. En algunos de los testimonios, la calle está anotada como Rua de Salvador, en otros, calle detrás de la C, o calle principal de la villa, o calle que va de la matriz al colegio de Jesús, confundiéndose pues con la Rua Nova, que tiene epítetos semejantes. En el caso de las dos calles, Palais y Nueva, pueden haber sido una continuación de la otra, siendo la primera la que corresponde al tramo que pasa al lado de la C y desciende hasta el seminario de Olinda, que es el antiguo colegio real jesuita. La calle Novoa sería entonces la prolongación en la dirección de la ladera de la Misericordia. En todo caso, es cierto que habitaban cerca de la iglesia del Salvador, actual iglesia de la C. Ahora bien, es sabido que la pareja congregaba a la comunidad a la sinagoga los viernes y que escondían una Torá que sería de tamaño reducido. Tenían su propio minyan y también tenían una migbe. Muchas de las denuncias que se hicieron después de la muerte de Blanca fueron quitadas por sus exalumnas. Las evidencias de que el actual inmueble sería la casa de la sinagoga no es solamente una especulación geográfica. En sus jardines hay una inusitada piscina de época que puede haber sido precisamente el baño ritual de Fernández. Como si no bastaran estos indicios, se observa que la fachada del inmueble actual exhibe en el frente una intrigante figura en alto relieve que recuerda a una Torá. Este tipo de decoración no era común en las fachadas en estilo neoclásico o ecléctico que aún hoy existen en los barrios tradicionales de Recife y de Olinda, remanentes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Quizás sea solo una coincidencia o quizás no. El actual propietario de la casa, Marcos Antonio Gómez, conocido como Marcos de Olinda, no sabe precisar el origen de la piscina ni de la decoración de la fachada. Su galería de arte y artesanía San Salvador fue instalada después de la compra del inmueble al renombrado artista olindense Giuseppe Beccaro. Como se sabe, en 1631, la villa de Olinda fue arrasada por un incendio provocado por los holandeses luego de la invasión. Además de algunas iglesias en escombros, solo un inmueble quedó entero a aquella tragedia, pero no se sabe exactamente cuál. Difícilmente un edificio de aquella época conservaría su estado original. Así, como sucedió a prácticamente todas las viejas residencias quinientistas, los inmuebles serían reconstruidos o restaurados innumerables veces hasta llegar a sus formatos actuales. En el patio interior de la casa, un portal construido con ladrillos ensamblados por una especie de mortero demuestra haber sido objeto de intervenciones en los últimos años, hecho que se percibe al mirar de cerca y verificar que algunos de los ladrillos están ligados por cemento común. Este portal da acceso a la piscina, cuyos elementos constitutivos son de épocas diversas, pero seguramente las piedras del fondo son del siglo XVI, presentando incrustaciones de mariscos, probablemente retiradas de los arrecifes de Olinda. La evidencia de que la piscina habría sido o no una migbe siglo XVI no es una tarea fácil. Las medidas exactas que determinan su autenticidad y que son requeridas por los rabinos de hoy, difícilmente fueron respetadas en aquellos tiempos difíciles, en un ambiente en que no se podía practicar el judaísmo a las abiertas y donde las costumbres eran disimuladas, alejadas por las distancias de los centros europeos o por las rudezas típicas de una tierra entonces tan nueva.
si la casa en cuestión representa o no el lugar de la antigua sinagoga de Branca Díaz, dejemos que el tiempo traiga la respuesta por sí o por no, o quizás no lo sepamos nunca. Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad. Lamentamos informar que el pasado jueves 17 de enero de 2018 falleció nuestro querido Zoli Menashe, una hermosa y generosa persona. Zoli ha sido quien recopiló en forma fantástica las recetas de las comidas de nuestros antepasados en la isla de Rodas, disponiéndolas primero en un disco compacto a beneficio de la comunidad y luego también permitiéndonos publicarlas en esfarad.com para difundirlas a todo el mundo. Su gran trabajo queda registrado entonces en esfarad.com, en la sección Las Comedicas de Rodis, tal cual el nombre que él mismo eligió y que desde Esfarad invitamos a visitar y aprender de ellas para que con nuestras propias manos podamos dejar este hermoso legado de aromas y sabores único. Querido Zoli Menashe, que tu alma descanse en paz. Música. Ya saben que siempre finalizamos con muy buena música sefaradí, con temas programados por los mismísimos intérpretes de este hermoso repertorio. Lo hicimos la semana pasada con Paco Diez y, como les decía al comienzo del programa, esta semana quien programó fue la cantante brasilera Fortuna, una de las más importantes y reconocidas intérpretes del repertorio sefaradí, y lo ha hecho de la siguiente forma. Olá, aqui habla Fortuna diretamente de São Paulo, Brasil. Gostaria de sugerir el tema Branca Dias. Branca Dias fue una mujer judía de Lisboa que practicaba el criptojudaísmo, o sea, el judaísmo de forma secreta durante la perseguición a los judíos de Península Ibérica. Branca Dias escapó la Inquisición por los mares y llegó a Recife, Pernambuco, acá en el norte de Brasil. Con esta grande mujer nace la primera comunidad sefardí en Brasil, y si no la primera, una de las primeras. Bueno, muchos anusim, también conocidos como cristãos novos, que son descendientes del judaísmo convertidos a fuerza por la Inquisición, están retornando al judaísmo acá en Brasil en una cantidad bastante significativa. Y bueno, todos estos nuevos judíos
y a todo este pueblo maravilloso en busca de sus raíces, dediqué el tema Branca Díaz, que compuse con Gabriel Levy y Leo Cunha. Y acá les ofrezco directamente este tema en Magazine Sefardí. Chao, chao. Es entonces que con Fortuna y Branca Díaz que nos despedimos. Yo soy Marcelo Benveniste, los espero dentro de 7 días en Sefarad Magazine Sefaradí a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde en radiohai.com. Como siempre, los esperamos en nuestro portal sefarad.com y en todas las redes sociales. Ahora los dejo con Fortuna y con el 12º corte de su último disco, Novos Mares, el tema Branca Díaz. Semanada buena. Una mano, dos manim, zeman, zeman, zemanim. Una mano, dos manim, zemer, zemer, zemanim tovim. Blanca, blanca, mis cantares, blanca, blanca, mis amares, de cantares, zemarim. Zemer, zemer, zemanim tovim. Branca, branca, brincadillas, tu memoria cada día. Shema Amonai, la mi oración. Shema Amonai, la mi oración. Blanca días, alegrías, blanca, blanca de alegría, blanca, blanca mi alma.